Luego viene el pensamiento clásico, que es, digamos, ahí nace la ciencia en la economía. Este concepto de clásico es un concepto de Carlos Marx, el que se le ocurrió decir clasificarlos. Y él dice, son clásicos los pensadores económicos que pueden ir más allá del mercado, más allá de lo que todo el mundo ve. Y fundamentalmente se consideraron clásicos, o Marx consideró clásicos, los que pensaron en una teoría del valor de las mercancías, que no estuviera solo en el mercado, sino que fuera más allá del mercado, que es la teoría del valor-trabajo. Los principales clásicos son estos tres. Un médico, François Quesnay, un francés, un filósofo, Adam Smith, y finalmente un empresario, David Ricardo. Entonces, antes de ellos había habido otro, un poco antes, en el siglo XVII, que era William Petty. Él dio algunas puntadas en el sentido de hacer de la economía una ciencia. Después de los clásicos, que están fundamentalmente en los siglos XVIII, estos dos, y en el XIX, Ricardo. Ya en el siglo XIX viene Carlos Marx. De Carlos Marx unos dicen que es un filósofo, otros dicen que es un sociólogo, otros dicen que es un historiador, otros que es un economista. Yo creo que no es ninguna de esas cosas en particular. Él creó un pensamiento nuevo, creó una ciencia que él la llamó crítica de la economía política. Estos son los de la economía política, los creadores de la economía política, los clásicos. Marx hizo una crítica a la economía política y su pensamiento, él le dio ese nombre, crítica de la economía política. Luego voy a hablar un poquito de cada uno. Y casi simultáneamente con Carlos Marx aparece otro pensamiento que terminaron finalmente autodenominándose neoclásicos. Esto aparece en la década de los años 70 del siglo XIX. Ahí tenemos a William Jevons, Carl Menger y Leon Walras. Jevons es inglés, Menger es austriaco y Walras es francés. Son casi simultáneos, ellos prácticamente no se conocieron entre sí. Jevons y Menger publican sus obras fundamentales en 1871. Recuerden que el primer tomo de la obra fundamental de Marx, que es El Capital, apareció en 1867, o sea, 4 años después de la aparición del Capital, aparecen las obras de Jevons y Menger, y la de Walras aparece en el 74. Entonces, esta es la escuela fundamental. Hay una característica que es básica, una distinción que es fundamental en el pensamiento económico. El pensamiento económico puede ser objetivo o puede ser subjetivo. El pensamiento económico objetivo es el que considera que las categorías están en la realidad.
por ejemplo, el valor de la mercancía se puede pensar que lo tiene la mercancía, o sea, existe objetivamente, o puede ser subjetivo y entonces considerar que las categorías económicas están en la cabeza. O sea, no existen objetivamente, no existen por fuera de la cabeza. Entonces son objetivos los clásicos y Marx. Es decir, para ellos, para los clásicos y para Marx, las mercancías tienen valor. El valor está en las mercancías. Los neoclásicos son subjetivos. Ellos consideran que el valor no está en la mercancía, sino que el valor de la mercancía lo da el comprador. Entonces el valor existe en la cabeza del comprador. Por eso decimos que son subjetivos. De otra parte, el pensamiento económico puede ser histórico o puede ser ahistórico. El prefijo a en griego, ¿te recuerdan? Significa sin. O sea, ahistórico quiere decir sin historia. Solo Marx es histórico. O sea, solo Marx tiene un pensamiento económico histórico. Entonces, él considera que las formas de la organización social no son eternas, sino que nacen en un momento determinado de la historia. Por ejemplo, el capitalismo nació en un momento determinado y seguramente va a dejar de existir en otro momento. Tanto los clásicos como los neoclásicos no tienen una preocupación por la historia, sino que ellos tratan la economía, o sea, aterrizan en la economía, sin preguntarse por su origen, sin preocuparse cuándo empezó a existir. Entonces, es como si el capitalismo, por ejemplo, fuera eterno. Entonces, estudian la economía capitalista sin preguntarse ni por su pasado ni por su futuro. En esto coinciden los clásicos y los neoclásicos. Repito que solamente el pensamiento de Carlos Marx es histórico. Estas son características fundamentales. Esto generalmente no se encuentra en los manuales de historia del pensamiento económico, esta distinción, esta diferenciación, yo creo que es fundamental. Detengámonos un poco en los clásicos. Para Marx, como decíamos, para Marx son científicos los que pueden ir más allá de la apariencia. Entonces, por ejemplo, el problema de la oferta y la demanda como determinadores del valor o del precio, eso está en el mercado. Los científicos dicen, no, el valor no se crea aquí en el mercado. Hay que ir más allá. Entonces ellos van a la producción y encuentran el valor en la producción. Los clásicos, por lo tanto, diferencian el precio del valor. Lo llaman al valor, lo que Marx llamó después valor, ellos lo llamaron valor de cambio, o precio real, o precio natural, sobre todo Smith habla mucho del precio natural. Y el precio nominal, que es este precio nominal, nominal viene de nombre, existe en el mercado. El precio real o natural se crea fuera del mercado, en el proceso de producción. Obviamente, como este valor es trabajo, dicen los clásicos,
el trabajo de hacer una mercancía no está en el mercado, está en la fábrica, está en la agricultura. Entonces, ese valor ya lo tiene la mercancía. Cuando la mercancía llega al mercado, tiene ya el precio real de los clásicos, el precio natural. Por lo tanto, es objetivo. Ya decíamos que los clásicos son objetivos. En los clásicos hay como, digamos, dos etapas. Primero está Quesnay, como dijimos, era un médico francés, era médico de la corte de Luis XV y era, a su vez, era asesor, era muy cercano a Luis XV. El rey le decía el pensador. Entonces, Quesnay dice, el valor lo crea el trabajo, pero solo el trabajo del sector agrario. Se considera que el hecho de que Quesnay fuera médico, eso le permitió ver a la economía como un sistema. Fue el primero que vio la economía como un sistema por su visión médica del cuerpo humano como sistema. Dividió la sociedad en tres clases: los de la agricultura, los agricultores, los industriales y los terratenientes. Él consideraba que solo se creaba valor, como les decía, en el sector agrario, que en la industria lo único que se hace es unir cosas que ya existen, por lo tanto allí consideraba él que no se creaba valor. La obra fundamental de Quesnay es el cuadro económico. O sea, es un cuadro donde él grafica las clases sociales y las relaciones entre las clases. Muestra dónde se crea el valor y cómo el valor circula por el sistema. Es interesante decir que, como Quesnay era médico, solo muy tarde empezó a interesarse en el problema de la economía. El cuadro económico, por ejemplo, él lo publicó cuando tenía 64 años. Perteneció Quesnay a un grupo de pensadores franceses que fueron los que hicieron el pensamiento que se concretó más tarde en la Revolución Francesa. Estos se conocen como los enciclopedistas. Ellos hicieron unas publicaciones que se llamó la enciclopedia. Y miren que Quesnay era un hombre de confianza del rey y al mismo tiempo trabajaba con los enciclopedistas, que era un movimiento intelectual que iba contra la monarquía. Smith conoció a Quesnay cuando estuvo en Francia. Quesnay ya era mayor, Smith era un joven filósofo, profesor de filosofía de la Universidad de Glasgow, y luego él consiguió allí un trabajo de tutor y se fue con un joven noble a recorrer el continente europeo. Allí se relacionó con los enciclopedistas y tuvo la oportunidad de escuchar a Quesnay, de hacerse amigo de él. Pero entonces Smith consideró que no solo el sector agrario permite al trabajo crear valor, sino que también la industria. Entonces, Smith planteó, en la industria también se crea valor,
el trabajo de la industria también es un trabajo creador. Entonces él une el sector agrario y el sector industrial como sectores creadores de valor. Ricardo sigue en el mismo sentido. Ricardo es un continuador de Smith y desarrolla la teoría de Smith. Un aspecto muy importante de los clásicos es que plantean que la riqueza es la utilidad, lo que ellos llamaron el valor de uso. Es decir, uno no es rico por tener dinero, sino que es rico por tener cosas útiles. Si ustedes han leído el libro fundamental de Smith, que se llama La riqueza de las naciones, recordarán que en el capítulo 5 del primer libro de La riqueza de las naciones, Smith dice, un ser humano, un hombre dice, es rico o pobre según la cantidad de cosas útiles y placenteras de las cuales pueda disponer. Es decir, riqueza es utilidad. Y ya en ello, ya está en Smith, que lo que recibe el capitalista, o sea, la ganancia y la renta, son creadas por trabajo. Entonces, claro, como solo el que trabaja, en este caso el obrero, crea valor, el valor que tiene la mercancía, una parte de ese valor lo toman los terratenientes, que es la renta, y los empresarios capitalistas, que es la ganancia. Es decir, la ganancia y la renta son trabajo. ¿Cuáles son las ideas fundamentales de Marx? Ustedes entenderán que aquí estoy haciendo una súper síntesis, porque Marx escribió muchísimo. Él trabajó junto con un amigo de él que se llamaba Federico Engels. Y las obras completas de estos dos amigos son 140 tomos. Entonces hay muchas ideas. La obra fundamental es El Capital, los 3 tomos del Capital. Realmente el Capital son 4 tomos, pero el cuarto, que se llama La historia crítica de la plusvalía, no fue publicado en vida de ellos, de Marx y Engels, sino mucho más tarde, y fue publicado como un libro independiente. O sea, el cuarto tomo del Capital no se llama cuarto tomo del Capital, sino que se llama Historia crítica y la teoría de la plusvalía. Marx publicó en vida solamente el primer tomo. Como les decía, fue publicado en 1867 y hace poco conmemoramos los 200 años de esa publicación. Después de que murió Marx, en el 83, su amigo Federico, que se quedó con los manuscritos, publicó los tomos 2 y 3. El cuarto no fue publicado, repito, como cuarto, sino como un libro independiente. Les voy a decir solo unos puntos que yo considero esenciales de lo que aportó Marx. Primero, que las formas en que se organiza la producción, lo que él llamó modo de producción, esas formas son históricas. Entonces, a través de la historia hay varios modos. El capitalismo es uno de esos modos, que por lo tanto nació en un momento determinado. Marx dice que por ahí a finales del siglo XIV, los primeros
ciudades que se pueden considerar capitalistas, cuando eso no existían naciones, son las ciudades-estado del Mediterráneo. Pero, como les decía, ese capitalismo que nace en el siglo XIV es un capitalismo comercial. Otro planteamiento de Marx es que las causas fundamentales del cambio de un modo a otro modo son causas materiales, o sea, son causas objetivas. Cuando Marx habla de las relaciones objetivas materiales, está hablando de las relaciones que se dan en el proceso productivo. La superestructura, que son las relaciones que no son de producción, dependen de las relaciones de producción. Veámoslo en un ejemplo, a ver si nos ayuda. El derecho laboral es superestructura, el código del trabajo. Pero no puede existir un código del trabajo si no existe el salario. O sea, no habría que reglamentar. Lo que no existe no se puede reglamentar. Entonces, primero existe el salario, en este caso, que es una relación de producción. Es una relación objetiva. Y a partir de esa relación que está en la base, que es material, se crea el código que es superestructural. Entonces, con esto, este ejemplo nos muestra que la base que está en la economía determina la superestructura, que en este caso es jurídica. Otro planteamiento muy importante de Marx es que existe una parte de la realidad, que es la realidad esencial, que es invisible, que no está en el mercado, que no aparece, no es aparente. Esa realidad esencial debe ser descubierta, ser conocida solo por la ciencia. O sea, solo la ciencia puede descubrir la esencia. Veamos un ejemplo. En la esencia de la mercancía está el valor, que como ya decíamos es el trabajo. Pero Marx dice, el valor es el trabajo humano materializado. Esa esencia aparece en el mercado y en el mercado toma la forma de precio. Entonces el precio aparece, es aparente. El valor no aparece, es esencial. Ese hecho de que hay una apariencia, que es el precio, que esconde lo que hay detrás, que es el valor, Marx lo llamó fetichismo, que es lo que ustedes vieron allá en el epígrafe 4 del primer tomo de El Capital. El epígrafe 4 del primer capítulo del primer tomo, que se llama El fetichismo de la mercancía. Entonces, digámoslo así, el valor de la mercancía, que está en la esencia, se enmascara, se encubre. Marx dice, se fetichiza. ¿Qué es lo que encubre el valor? El precio. El precio sí aparece, o sea, uno va al mercado y allí puede ver el precio. Las teorías económicas que se quedan solo en el mercado, esas teorías, dice Marx, no son científicas. Y a esas teorías que no van más allá del mercado, él las llama vulgares. Con vulgares él quiere decir
que es el pensamiento del vulgo. O sea, un economista que no pasa del mercado, que solamente estudia el mercado, está diciendo lo que todo el mundo ve, o sea, lo que el vulgo ve. Entonces, por eso él la llamó vulgares. Otro planteamiento de Marx es que las categorías económicas no son cosas, no son objetos, sino relaciones sociales. Entonces, la producción es una relación social. El capital no es el dinero, no es un objeto. El capital es una relación social. ¿La relación social entre quién? Entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores que no tienen dueños, no son dueños de medios. Entonces, el que produce no es propietario. El propietario no produce. Se relaciona el uno con el otro y esa relación es capital. Si el capital fuera una cosa, no podría ser histórico. O sea, si el capital fuera dinero, el dinero tiene unos 3.000 años de historia. El capital, como decíamos, tiene unos 500. Entonces, si el capital no fuera una relación, sino una cosa, no sería histórico. Y ya estamos diciendo que el capitalismo es histórico. El valor es objetivo, ya dijimos, es diferente del precio. La ganancia, el interés y la renta son expresiones de una categoría que Marx creó. Él descubrió que más allá de la ganancia, de la renta y del interés, hay algo que él lo llamó plusvalía. Entonces, la renta es plusvalía, el interés es plusvalía, la ganancia es plusvalía. Esta categoría de plusvalía es propia de Marx. Antes de él no se conocía esta categoría. Ricardo y Smith estudiaron la ganancia, el interés y la renta, pero no llegaron a descubrir que detrás de estas tres categorías había una categoría general. Este es uno de los aportes de Marx. Esto muy sintéticamente. Los neoclásicos. Ya dijimos, los neoclásicos son subjetivos. Para ellos el valor no está en la mercancía no tiene valor, sino precio. Y ese precio es la cantidad que el comprador está dispuesto a pagar. Entonces, el precio tiene que ver con la voluntad del comprador. Como lo veían los clásicos y Marx, la voluntad no tenía nada que ver allí, porque si es el trabajo, la cantidad de trabajo que se necesita para producir una mercancía no es voluntario. Nadie puede decidir cuánto trabajo, sino que objetivamente se necesita una cantidad determinada. Pero en los neoclásicos el trabajo no tiene nada que ver. Sino, como les digo, la voluntad del comprador, de lo que él está dispuesto a pagar. Entonces, este es todo lo contrario de lo que han dicho los clásicos y Marx. Ellos, los neoclásicos, no diferencian precio y valor. A veces hablan de valor y a veces del precio, pero están diciendo lo mismo. Por supuesto, una teoría que diga que el trabajo no es el creador de valor
es una teoría que favorece al capitalista. Lo que dice Marx es que el trabajo crea valor. El valor de la mercancía solo es creado por el trabajo. Una parte del trabajo del que trabaja se la apropia el dueño, el capitalista, que es lo que Marx llama explotación del trabajo ajeno. Entonces, para Marx, el capitalista es un explotador, porque él no crea valor, pero se apropia de valor. Eso se borra con el planteamiento de los neoclásicos. O sea, en la teoría neoclásica la explotación no existe. Y esto es muy importante en la situación. Hoy no hemos tenido tiempo para hablar de las condiciones históricas, las condiciones de la economía dentro de las cuales nace una escuela. Pero aquí vamos a decir muy superficialmente las condiciones económicas en las cuales nace el pensamiento neoclásico. Ya veíamos que los libros de los creadores del pensamiento neoclásico aparecen en la década de los años 70 del siglo XIX, que dos de esos libros aparecieron en 1871 y el otro en el 74. ¿Qué sucedía en esa época en particular? Esta es la época del nacimiento de los monopolios. Lo característico del liberalismo, el liberalismo es el pensamiento del capitalismo, eso ya ustedes saben. Y un planteamiento esencial liberal es la libre competencia. Entonces, lo que caracterizó a ese pensamiento, son liberales Smith y Ricardo, y por supuesto Quesnay. En la época de Smith, cuando él habla de libre competencia, ese planteamiento tenía sentido, porque no existían grandes empresas, no había monopolios. Pero al nacer el monopolio, entra la duda sobre el planteamiento liberal. Entonces, los neoclásicos, que también son liberales, le dan una explicación distinta al problema y justifican la existencia del monopolio. Entonces, este pensamiento neoclásico es un pensamiento que el capital necesitaba en ese momento. Ellos tratan de decir que la libre competencia sigue existiendo, pero realmente ya no existe desde hace rato. Es ridículo, creo yo, cuando el gobierno colombiano dice que le pusimos una multa a yo no sé qué empresa porque no respetó la libre competencia. Esa libre competencia dejó de existir en la década de los 70 del siglo XIX, cuando nacen los neoclásicos para dar alguna explicación. Si ustedes comparan el pensamiento neoclásico con el clásico, ustedes se darán cuenta que todo lo que habían dicho los clásicos es negado por los neoclásicos. Jevons es muy claro diciendo que Ricardo le hizo un gran daño al pensamiento económico por decir eso de que el valor se creaba con el trabajo y que él está rescatando la ciencia de la economía, rescatando el pensamiento económico. Por eso personalmente creo que el nombre de neoclásica no es adecuado, porque neo es una teoría nueva que desarrolla la anterior.
pero la neoclásica no desarrolla la clásica, sino que la niega. Deberían de decirle mejor anticlásica a la neoclásica.